Si a alguien no le interesa una información porque ya la conoce, la comprende y la maneja, por supuesto que es como si a alguien que ya es un profesional le diera por ir a repetir bachillerato o primaria. Pero entonces, para que eso sea válido y cierto, significaría que el resultado que esa persona está expresando y manifestando y viviendo sería un resultado superior y no inferior. Entonces, en ese caso, te invitas a una persona a una información y te dice muchísimas gracias, te agradezco tu gentileza, de pronto en alguna ocasión en que tenga tiempo te acompañaré. No te diría que no le interesa. Pero tú observas que la persona no te acompaña, pero te das cuenta que tiene paz, que tiene armonía interior, que tiene excelentes relaciones y que sabe obtener resultados de éxito. No necesita la información, ya la tiene. Pero si el caso es de esta manera, a mí no me interesan esas cosas, déjese de boberías, eso no sirve para nada. Pero reconoces que la persona no tiene paz, no tiene buenas relaciones, ni sabe cómo obtener resultados. ¿Qué puedes pensar? Que no tiene la información y que no está listo para recibirla. Pero lo que uno puede creer que es más por saber esa información. Solo tiene que aceptarlo y ser humilde y decir, bueno, no quiere recibirla, más no entonces, pues entonces no sabe nada, pues entonces tampoco le digo nada y no va a la escritura. Creer mi manto. Correcto. Por supuesto que esa no sería una expresión de sabiduría. Porque la expresión de sabiduría no desearía a alguien algo que no fuera de amor. O sea, no es que yo intencionalmente le diga, pues entonces fuera, pero si usa con la actitud, entonces uno como que lo humilla. La actitud de sabiduría es una actitud fundamentalmente respetuosa. Totalmente algo, respeto que no está listo, igual lo amo. Si ya está listo, pues perfecto, facilitamos todo lo que está listo. Y si reconocemos que está por encima, maravilloso porque puedo aprender de él. Ahí hay sabiduría. Claro, tú siempre la tienes disponible, pero no obligas a las personas a recibirla. Sí, Carlitos. Por supuesto, amar es una cosa, hacer relaciones es otra, pero las relaciones armónicas no pueden hacerse sin amor. Vamos a ver otra presentación de las leyes para acabar de concluir este tema, donde apenas estamos definiendo la ley, es lo que hemos estado haciendo. A veces los maestros te muestran símbolos, te muestran colores, escalas cromáticas, te hablan en parábolas o en metáforas, y a veces no entendemos lo que pretenden comunicarnos. Todo esto tiene un propósito, que nosotros aprendamos a pensar, que aprendamos a buscar la información que está detrás de algo que fue presentado simbólicamente. Por esta razón, la característica de los llamados libros sagrados es precisamente la característica simbólica, la parábola, la metáfora, donde tú vas a empezar a dilucidar cuál es la verdad detrás de esas parábolas, detrás de esos símbolos, de esos mensajes. Por supuesto que sin conocer las leyes del universo, la comprensión de los libros sagrados se hace difícil. Entonces llegamos a una interpretación humana, a una traducción literal o macarrónica. Y terminamos muy confundidos. Cuando tú ya conoces los principios de la ley que rigen el universo, esto lo dicen los maestros y yo lo he verificado, la comprensión de cualquier mensaje o libro será clara para ti, porque sabrás el profundo significado que hay detrás del símbolo. Mientras yo no conozco la ley, es difícil interpretar correctamente.
muy fanatismo en una persona, porque la idea de interpretar, humanamente no la interpreta como ella lo necesita ver. Correcto, como puede ver. No hay fanatismo. El fanatismo es una condición cuando yo trato de imponerle a otro lo que yo creo que es la verdad. Mientras yo crea algo, pero no trate de imponérselo a nadie, no soy fanático. Tengo derecho a creer lo que yo quiera, pero no a imponerlo. Entonces, dentro de los símbolos, estas presentaciones las hacen los maestros para mostrarnos el principio de las leyes. Los triángulos significan que siempre hay tres leyes interactuando constantemente, o las tres leyes inferiores o las tres leyes superiores. Cuando las leyes se presentan de esta manera, unidas por el vértice, entonces estamos hablando de un reconocimiento de la manifestación, donde la parte amplia representa una máxima frecuencia vibratoria en el triángulo superior, y la frecuencia va descendiendo hasta llegar a un punto donde la energía pasa a convertirse en materia. Entonces el triángulo superior en esta posición representa la energía, un punto donde la energía pasa a convertirse en materia. Entonces el triángulo superior en esta posición representa la energía y el inferior representa la materia, donde la materia llega en su parte más densa a una máxima longitud de onda y a una mínima frecuencia vibratoria. Entonces, este es el mundo de la materia, que va desde la dimensión 3 hasta la dimensión 0. Mientras que en el mundo de la energía, entonces llevamos de los mundos no físicos, de la dimensión 4 hasta la dimensión 40 del ser inmanifestado. Cuando las leyes se presentan de esta otra manera, entonces permiten el reconocimiento de los principios del universo. Me gustaría que en sus manuales hay una palabra que no está escrita en la cartelera. Representa el punto de amor del universo. Y representan el triángulo superior, representan el triángulo inferior, donde es el origen de la ignorancia, que comienza en la experiencia dentro de la materia densa, donde yo me lleno de creencias, mientras puedo verificarlas como verdades o desecharlas por ser falsas. Cuando se presentan de esta manera los dos triángulos unidos, ese era el sello que utilizaba Salomón, la estrella de David o el sello de la sabiduría, representa la integración comprensiva de la tierra con el cielo, de lo inferior con lo superior, de la energía con la materia, de lo opuesto, del hemisferio cerebral derecho con el izquierdo, en un solo punto. Ese sello que utilizó Salomón, y que después se convirtió en la estrella de David, porque Salomón pidió una sola cosa cuando a todo el mundo se le dijo que pidiera algo. Y a él fue lo único que se le ocurrió realmente pedir lo que pidió: sabiduría. Nada material, porque no necesitamos nada material. Alguien con sabiduría tiene acceso a la abundancia del universo. Es lo que realmente necesitamos. Por eso esta representación significa sabiduría. Es la integración de todos los principios del universo en un solo punto de amor. Entonces eso le llamamos sabiduría. Reconocimiento de las leyes y manifestación de la energía. Son símbolos que nos presentan los maestros. Cuando ves los solos símbolos, imagínense ustedes que ahí no hay ninguna palabra escrita. Entonces empezamos a pensar, oiga, ¿y qué querrán decirme con esos símbolos? Cuando ya comienzo a comprender, pero esto es después de que alguien nos ha explicado, entonces ya los símbolos empiezan a ser claros. Entonces, ¿nos queda claro eso, más o menos? Los símbolos empiezan a ser claros. Entonces, ¿nos queda claro eso, más o menos? No recuerdo la fecha exacta, no sé, alguien que la recuerde. Unos 600 a 500. Bueno, correcto. Bueno. Me gustaría entonces ahora invitarlos a abrir sus manuales en la página 8.
Después de haber estudiado ya la presencia de la ley, y haber hecho los ejercicios de su reconocimiento, vamos a ver la definición. Definición de ley del universo. Principios inmutables, universal, y los procesos de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo. Eso es lo que llamamos las leyes del universo. Observan, están implícitos en sí mismos las dos fuerzas opuestas del universo. Las fuerzas de la creación y las fuerzas que permiten la comprensión de la creación, que llamamos la fuerza pedagógica del universo. Es decir, la que permite el desarrollo de la evolución de la conciencia, el aprendizaje, la enseñanza. Es un proceso pedagógico. Y eso es precisamente lo que está regido en el triángulo interior de las leyes. Entonces, fíjense, permiten los procesos de manifestación, creación, funcionamiento, que es lo que llamamos administración, y comprensión del universo, que es la pedagogía. Tengan en cuenta estos términos porque más adelante vamos a hablar de los personajes que han sido representados, que se llaman ángeles, arcángeles y a veces demonios, que hacen parte simplemente o bien del funcionamiento o bien de los procesos pedagógicos, de alguno de ellos. Es decir, de la administración o de la pedagogía. Hay una definición de las leyes de los hombres que me gustaría que ustedes evaluaran en qué tiene de común con la del universo y qué tiene de diferente. La definición de las leyes de los hombres es sencilla. Principios variables que rigen el ordenamiento territorial, económico y social de las organizaciones humanas. Fíjense que sin las leyes de los hombres, entonces los procesos económicos, territoriales y sociales serían bastante catastróficos. Entonces estaríamos hablando del primero o del segundo nivel. Entonces las leyes de los hombres se hacen necesarias para un ordenamiento de nuestros procesos humanos, económicos, productivos, organizativos, obviamente de delimitaciones que permitan la convivencia, así no sea pacífica. ¿Hasta ahí está claro? Me gustaría saber si ustedes desarrollaron el ejercicio que está en la página 10. ¿Quién lo desarrolló? ¿No? Bueno, vamos a escuchar una pregunta de Carlitos. Por supuesto que cualquier violación a cualquier ley del universo, o de los hombres, o de acuerdos, o de compromisos, o de cualquier principio, puede suceder en razón a que está permitida por leyes superiores. De lo contrario no podría suceder. El estudio de lo que llamamos el derecho. El estudio de lo que llamamos el derecho. Creo que tiene una gran conexión con lo divino. El derecho bien comprendido es una ciencia que nos permite comprender el funcionamiento del universo, porque las leyes tienen una gran similitud. Realmente la diferencia entre las de los hombres y las del universo es que las de los hombres son variables, en la medida en que necesitan adaptarse constantemente a los procesos mismos de la evolución humana, a los procesos mismos de los cambios sociales, económicos y tecnológicos, mientras que las del universo son inmutables porque ya está contemplado toda la totalidad de los procesos evolutivos. Por lo demás, son similares, permiten un ordenamiento, permiten un funcionamiento, permiten una pedagogía. ¿Sí se dan cuenta de eso? Aquí me gustaría hacer una reflexión. Estudiante de leyes del universo, habiendo comprendido los rudimentos básicos de la ley, le hizo una petición a su maestro. Él le dijo: maestro, yo he comprendido que la liberación total y la posibilidad de vivir en una armonía absoluta y una abundancia extraordinaria consiste en seguir las leyes del universo sin salirme jamás de ellas. Entonces, por favor, maestro, enséñeme a seguir la ley para no ir en contra de ella. El maestro le respondió algo muy sencillo. Comienza por obedecer las leyes de los hombres.
Entonces el discípulo le dijo, no, maestro, es que yo no le estoy preguntando eso. Yo no le estoy diciendo cómo obedecer los caprichos de los hombres, sino las leyes del universo. Entonces el maestro le responde, si no eres capaz de obedecer una ley humana, menos una ley divina. Comienza por el orden cósmico. Entonces mientras yo no empiezo a comprender la necesidad del respeto, de un simple acuerdo, de un simple compromiso, de un simple respeto hacia los demás, ¿cómo voy a seguir el orden del universo? Pues ¿por dónde necesito comenzar mi desarrollo espiritual desde la comprensión de la ley? Aprende a respetar lo elemental. Cuando hagas un acuerdo, cuando tengas un compromiso, no lo rompas. Porque ya estás violando, ya estás adulterando algo que a lo cual te hayas comprometido. Eso es todo lo que necesitamos empezar a comprender. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la página 10. Tomen nota de lo que no hayan tomado aún. Un momento en esa pregunta. ¿Qué es? Son los principios inmutables que rigen absolutamente todo cuanto existe, sucede, que permiten la manifestación de lo creado y la comprensión de la misma creación. Son principios que rigen tanto la manifestación de la creación como su mantenimiento, funcionamiento y la pedagogía para su comprensión. Esas son las leyes del universo. ¿Qué son para ti entonces las leyes de los hombres? No lo contrario, fíjense que no son exactamente. Entonces, fíjense que hay algo en común. Hay algo en común entre las leyes de los hombres y las leyes de Dios. Por eso, a veces algunas personas que estudian derecho, dicen esta palabra. Cuando se compenetran profundamente con la esencia del derecho, dicen, el derecho es divino. Porque tiene un principio divino en sí mismo. Que los seres humanos estemos acostumbrados a la corrupción y a violar la ley es otra cosa, pero el derecho en sí mismo tiene un principio divino. Que esa es la tercera pregunta. ¿Qué tienen en común las leyes del universo y las leyes de los hombres? Organizan. Permiten la convivencia. Hay un ordenamiento. Permiten un mantenimiento. Permiten una pedagogía. ¿Cuál es la pedagogía? Permitir el desarrollo de la necesidad del respeto y la convivencia armónica y pacífica. A eso llegaremos algún día, primero a través de las leyes de los hombres, apoyándonos en la comprensión de las leyes del universo. Entonces la pregunta fundamental, que es la 4, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las dos leyes, entre las de los hombres y las del universo? Las del universo son inmutables. No intentes variar una ley porque no puede ser cambiada una ley del universo. Las de los hombres son variables en razón a que necesitan adaptarse al proceso mismo de la evolución. Entonces por eso los hombres necesitamos estar adaptando nuestras leyes a los procesos de desarrollo espiritual, social, técnico y económico. Entonces no son las mismas leyes de los hombres las que rigen un tercer nivel que las que rigen un cuarto o un quinto nivel de evolución. En una civilización del quinto nivel también existen leyes de los hombres, pero por supuesto que han sido modificadas totalmente para adaptarse a un nivel de mayor desarrollo espiritual. Y son obviamente mucho menos complejas. La quinta pregunta, ¿qué sería necesario hacer para vivir de acuerdo con la ley universal? Necesario hacer para vivir de acuerdo con la ley universal. Primero comprenderla. Primero que todo, antes que cualquier cosa, reconocer su existencia. Segundo, comprenderlas cómo funcionan. ¿Qué más? Aplicarlas y respetarlas. Por supuesto, para respetar algo que no conozco va a ser difícil. Por eso primero vamos a experimentarlas, a verificar su presencia y a empezar a fluir con el orden del universo. Claro, necesito entrenarme, pero no puedo entrenarme sobre algo que no conozco.
Por eso primero estamos conociendo. Y la última pregunta. ¿Cuál crees que sería para ti el resultado de vivir de acuerdo con la ley? Sería la sabiduría, la armonía, el éxito, e inclusive hasta la misma inmortalidad se llega a eso. Es decir, lo que llamamos el éxito como definición zona de éxito es aquella que siempre tiene lo necesario para ser feliz. Eso se consigue respetando la ley. Bueno, con este ejercicio concluimos nuestro primer tema, definición de ley. El próximo encuentro continuaremos con el segundo tema, en dónde escribió Dios sus leyes. Los voy a invitar a leer y a repasar con cuidado la introducción del manual y todo el primer tema. Si encuentran inquietudes o preguntas acerca del primer tema, por favor traigan las escritas para poder aclarar sus dudas. Para mí fue muy rico compartir este rato con todos ustedes. Les deseo una feliz noche. Me encantó verlos y que el Padre los acompañe a todos. Sí. Vamos a comenzar nuestro tema número 2, en donde escribió Dios la ley. En nuestras primeras charlas ya nos hicimos conscientes y sensibles a la existencia de la ley como algo en lo cual no es necesario creer, sino aquello que podemos reconocer y verificar a cada instante de nuestras vidas por los efectos que podemos verificar en la medida en que tomamos ciertas actitudes o acciones. La vida nos responde clara y matemáticamente a cada una de estas decisiones. Por lo tanto, ya sabemos que la ley es una realidad en el universo. Ahora vamos a empezar a estudiar cuáles son las características de cada ley, cómo relacionarnos con ellas, cómo aprender a hacer un archivo en un computador, o imagínense la información que puede estar grabada en una cinta magnetofónica, o en cualquier aparato de grabación hecho por el ser humano. Bueno, los sistemas de grabación de Dios son mucho más perfectos que los del ser humano, pero tienen una similitud. Son simplemente ciertos impulsos grabados sobre elementos capaces de contenerlos y recibirlos. Y esos impulsos se pueden después transformar en todos los lenguajes conocidos. Entonces vamos a hablar un poquito de 7 memorias. Ustedes van a ver que es fácil identificar su presencia en nosotros. Hay unas memorias que es como decir un aparato de grabación que puede contener información, pero ¿qué tipo de información? La mente captura la información. La mente captura la información que viene del entorno. Entonces, hay 2 memorias básicamente en nuestra mente, la una la llamamos intelectual y la otra psicológica. La psicológica como tal se comienza a formar desde el mismo instante de la concepción, porque ella recibe impulsos que se originan en las sensaciones de los padres, que se originan en sus pensamientos, que se originan en las mismas situaciones mentales que los padres tienen desde el mismo instante de la concepción. Aquello que los padres puedan estar pensando o sintiendo en el mismo instante en que tienen la relación sexual que va a conducir a la gestación, al embarazo y al proceso que da paso a un nuevo cuerpo físico. Este pensamiento ya está produciendo una grabación psicológica. Entonces, por eso, la memoria psicológica comienza desde el instante de la concepción. La intelectual, como este ya es un proceso más racional, realmente comienza a partir ya del nacimiento. Entonces, entendemos por memoria intelectual todo lo que podemos adquirir como conocimientos. Todas estas 2 memorias inicialmente están vacías, por eso las pintamos aquí como 2 círculos vacíos. Y se van llenando dentro de nuestro proceso humano. Inicialmente la psicológica, que luego continúa su desarrollo posteriormente y simultáneamente con la intelectual. Y la intelectual va a ir adquiriendo todo lo que llamamos conocimiento. Es decir, desde la misma codificación del lenguaje, hasta la
y la codificación de todos los elementos básicos que llamamos la cultura y el conocimiento en general. Mientras que la psicológica es más la que determina el comportamiento, no tanto el conocimiento, sino el comportamiento del individuo frente a un medio cualquiera. Por supuesto, estas dos memorias se desarrollan simultáneamente y tienen un componente básicamente de origen humano, de nuestra cultura, de nuestros conceptos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Entonces, psicológicamente, es algo que hemos podido verificar con mucha facilidad. Puede reconocerse que si los padres no deseaban tener el hijo, sino solamente deseaban tener una relación sexual, pero se produjo un embarazo de aquellos que llamamos indeseados, entonces estos niños posteriormente manifiestan algo que llamamos los síndromes de rechazo. Entonces es una característica psicológica que se reconoce en un niño y esto nos permite también verificar que la mente es supremamente sensible a uno de los pensamientos o intenciones de los padres o de otros influjos del entorno. Entonces, estas dos memorias inicialmente comienzan desde el momento de la concepción y se van desarrollando en una primera etapa aproximadamente hasta los 5 años de edad. Posteriormente ya tienen un cierto desarrollo y entran a tomar ya el control del comportamiento del niño. Por eso podemos asegurar algo y ustedes lo podrán haber visto. Los niños pequeños, los de menos de 5 años, tienen una percepción diferente del mundo de la que tenemos nosotros los adultos, o simplemente los niños de más de 5 o 6 años. ¿Ustedes desde qué edad tienen recuerdos muy claros de su vida, de su actual experiencia? Recuerdos muy claros. No recuerdos vagos así, muy rápidos que pueden estar en nuestra mente desde muy pequeñitos, así como claros, como desde qué edad tienen. Más o menos 5, 6, 7 años. Personalmente mis recuerdos son muy claros a partir de los 7 años. Muy claros. Y ahí para atrás pues tengo algunos recuerdos muy vagos, así como escenas muy rápidas, y cosas como que fueron muy impactantes, pero claros no son. En esas primeras etapas de la vida no está funcionando tanto la parte de las memorias intelectuales psicológicas, sino que tenemos una percepción desde la conciencia, de la cual hablaremos ahora. Entonces por eso vemos dimensiones que no vemos normalmente ya cuando tenemos formada la personalidad. Es decir, que en estas dos memorias nosotros aprendemos a ver la vida, a ver el mundo, como el hombre nos enseña que el mundo y la vida son. No estamos viendo el mundo, no estamos viendo el universo, no estamos viendo ninguna cosa como realmente es. Estamos viendo como nos enseñaron que era, y estamos sintiendo de acuerdo a lo que nos enseñaron que era esto y que había que sentir. Por supuesto, para tener una imagen más real de la vida y del mundo, necesitaremos limpiar después esas memorias. Eso es lo que hemos estado trabajando en magia. Para empezar otra vez a ver con los ojos del niño, pero de un niño sabio, no inocente. Bueno, hay otras memorias que llamamos la memoria genética o celular. La memoria genética está clasificada ya por la ciencia y es la que genera las estructuras del cuerpo físico. Es la que permite que los átomos y las moléculas y todo se organicen en una determinada forma, diseñada y predeterminada como un diseño de Dios. Estos seres humanos transmitimos genética, pero no la diseñamos, no la creamos nosotros. El diseño es de Dios. El proceso de transmitirla es actividad de todos los seres vivientes, no solo del ser humano. Todos los seres vivientes transmiten su genética a través de la interacción de lo masculino con lo femenino. Entonces, esta memoria nos da la estructura, nos da la forma, la organización de las partículas elementales en lo que llamamos el cuerpo. Simultáneamente, dentro de la memoria de la genética hay una memoria que llamamos la del instinto, que es más o menos el mismo equivalente que hay entre las dos memorias mentales, el proceso intelectual y el proceso psicológico. Porque en las memorias
genéticas está la memoria que da la forma, la información para la forma, y la información para el comportamiento. El comportamiento básicamente lo llamamos el instinto. Entonces, una cosa es la forma y otra cosa es el instinto. Entonces, una cosa es la forma y otra cosa es el instinto. Lo uno es comportamiento de la especie y lo otro es la forma estructural del cuerpo. A nivel psicológico e intelectual pasa lo mismo. La psicológica es el comportamiento de la persona, mientras que lo intelectual son sus conocimientos. Lo más que podríamos decirlo, lo técnico. Entonces ahí juegan 4 memorias que tienen 2 aspectos similares. Estas 4 memorias ocupan dentro de nuestra experiencia humana una temporalidad. Es decir, la parte mental, intelectual, psicológica es temporal. Dura más o menos lo que dura nuestra estructura física. La parte genética y celular también tiene una programación en el tiempo. Es decir, genéticamente tenemos una programación para una longevidad más o menos de unos 900 años. Sin embargo, podemos observar que nuestros lapsos de vida humana pueden estar en este momento en un promedio de 70 a 80 años. ¿Por qué esa diferencia? En esa diferencia vamos a reconocer una de las leyes, la ley de la naturaleza. Este lapso de los 900 o 1200 años de longevidad se darían si nosotros no violáramos la ley de la naturaleza para nada. Pero como violamos la ley de la naturaleza todos los días, entonces se acorta el lapso de vida. Por supuesto, esto está previsto en la evolución. Para que podamos violar la ley sin morirnos a los 8 años, entonces necesitamos tener una programación genética de 1200. Es para que podamos violar la ley. Pero vamos a decir que estas primeras 4 memorias ocupan una temporalidad en nosotros. Aun cuando recuerden algo, la información genética existe en el universo independientemente de que los seres humanos desaparezcan o no del planeta. Porque ese es de origen divino, es un diseño de Dios. Pero para nuestro caso específico, digamos que la materia se desorganiza otra vez en sus partículas elementales y necesitará entrar en contacto con una nueva información genética para volverse a organizar. Miremos otras memorias. Hay una memoria que llamamos la memoria del destino. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el universo tiene 3 aspectos? Tiene creación, administración y pedagogía, ¿no es cierto? Entonces la administración y pedagogía, ¿no es cierto? Entonces la memoria del destino es la memoria pedagógica. Es decir, que en esta memoria se va a grabar el diseño pedagógico específico para cada uno de nosotros. La memoria del destino se renueva en cada experiencia nueva de vida, porque esto es como cambiar de curso. El diseño pedagógico para un niño de primaria es diferente al diseño pedagógico para un muchacho de bachillerato o para un estudiante universitario. Entonces el diseño pedagógico tiene necesidad de irse adaptando a cada una de nuestras etapas de desarrollo evolutivo. Entonces por eso la memoria del destino se va a modificar después de cada experiencia de vida, se va a renovar. Durante la experiencia de vida, el diseño del destino aprovecha para hacer otra memoria, que vamos a llamar la memoria de la conciencia. Es decir, si se aprovecha el destino como diseño pedagógico, yo aprendo de él lo necesario para comprender lo que mi conciencia necesita. Vamos a decir algo con respecto a tu pregunta. No es que nosotros modifiquemos los diseños pedagógicos. Vamos a decir es que los trascendemos. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es esa diferencia? El destino se trasciende. Cuando yo aprendo algo, es decir, supónganse que soy un niño aprendiendo a leer y a escribir.
En el momento en que yo aprendo a leer y a escribir para mí se convierte en una herramienta, pero ya no en una necesidad de aprendizaje, ya lo aprendí, sino en una herramienta que yo voy a utilizar. Pero el diseño pedagógico que me llevó a aprender a leer y escribir va a seguir existiendo. A nivel ya de nuestra experiencia diaria, a cada instante tenemos la oportunidad de transformar una dificultad en una herramienta de trabajo y de satisfacción, en la medida en que yo aprenda lo que la dificultad me está enseñando. Entonces por eso decimos que no es que cambies el destino, lo trasciendes y lo vas convirtiendo en misión, es decir, lo que ya sabes hacer. Entonces, la memoria del destino está llena inicialmente y poco a poco se va desocupando. Es decir, cada vez tiene menos destino. Finalmente desaparecerá totalmente el destino. Es decir, esta memoria cada vez va a venir con menos contenido. Finalmente, en un maestro ya la memoria del destino no tiene nada. O sea, ya aprendió todo lo que el destino le podría enseñar. Cumplió con el diseño pedagógico, aprendió todo lo que el destino le podría enseñar. Cumplió con el diseño pedagógico, lo aprendió todo. El destino tiene una relación directa con la función. ¿Por qué razón? Porque el universo aprovecha nuestros niveles de ignorancia o de sabiduría para cumplir las funciones necesarias. Entonces todo tiene función de acuerdo con su propio desarrollo. Y por supuesto, como la función o el propósito fundamental de la vida es aprender, la función tiene una relación más directa con el destino. La función no es que se mejore o no, porque las funciones no son ni buenas ni malas, son solamente necesarias, pero obviamente que sí cambian. Por ejemplo, alguien tiene la función de ser una persona agresiva para que otros aprendan a no sentirse agredidos. Pero en la medida en que esa persona va comprendiendo, ya esa función no le corresponderá, entonces puede pasar a ser un ser de paz. Entonces tiene la función de mostrarles a otros que la paz sí puede alcanzar. Así, claro, el trabajo tiene una función. También va cambiando. Bueno, entonces espero que nos quede claro algo. El destino es un diseño pedagógico que está archivado en una memoria interna que entra en nosotros. Estas tres memorias entran en nosotros en el momento de la primera inhalación de aire después de nacer. A diferencia de las otras 4 memorias que están presentes en su totalidad desde el instante de la concepción. Entonces, la memoria del destino, la memoria de la conciencia y la memoria de aplicar estas otras 2. Por ahora entonces recuerden que la memoria del destino es la memoria que trae los diseños pedagógicos correspondientes a la experiencia de vida que se inicia en ese momento. La memoria de la conciencia es una memoria que recoge y archiva la comprensión de amor, de ley y de verdad que cada uno de nosotros va haciendo a través de sus recorridos evolutivos. Por supuesto que en el ser humano ya esa memoria tiene un desarrollo que viene de experiencias en otros reinos, pero específicamente el desarrollo de la memoria de conciencia para el ser humano tiene 7 niveles. Los estudiamos en Sociología de la Evolución. Entonces, cuando son personas que están iniciando su evolución humana, la conciencia tiene muy poco contenido de información. Y por supuesto el destino casi está completo. Y esas experiencias comienzan en lo que llamamos los primeros niveles de evolución, donde hay mucha agresión, muchísima violencia, es decir, son mundos de salvajismo. Todavía vemos algunos exponentes por ahí. Entonces la memoria de la conciencia tiene una característica muy linda.
esta memoria es absolutamente incontaminada. Incontaminada. Es un archivo perfecto porque la memoria de la conciencia es la que podemos llamar la memoria del Hijo de Dios. De todas las demás memorias, la que prevalece por encima de todas las demás memorias desaparecen, todas. Porque desaparecen las memorias intelectuológicas, las genéticas y la del instinto cuando ya no tienes cuerpo. Desaparece la memoria del destino cuando ya no tienes nada que aprender. Y la memoria universal, de la cual hablaremos ahorita, porque es solamente un registro histórico, ya es una memoria que no te interesa, que es como cuando tú ya has leído la biografía de un personaje, ya no te interesa volverla a leer. Entonces prevalece y queda una sola memoria de todas. Finalmente, la memoria de conciencia, la del Hijo de Dios. Entonces, esa memoria de conciencia se va llenando poco a poco, en la medida en que cada uno de nosotros va comprendiendo la verdad que rige al universo. Tiene un desarrollo constante hasta completarse totalmente. Hay una memoria muy interesante, de la cual no hablamos mucho porque es interesante, pero no es muy importante, que es la memoria del recorrido universal. Que se desocupa el destino, se llena la del recorrido universal. Es decir, que el destino va a pasar a ser historia. Sencillamente. Entonces, cuando ya todo el destino es solamente historia, ya la persona no tiene más destino. Solamente tiene historia. Historia pasada. Entonces, esta memoria universal, ¿qué recoge? Ella recoge las copias o experiencias de los sistemas de creencias de personalidad y recoge las experiencias vividas a raíz de esas personalidades. Entonces son puramente historias, nada más que historias. Biografías de tus personalidades a través de las chismes, a través de las cuales hiciste el trabajo de elaboración de la conciencia o descubrimiento de la verdad. En esta memoria, fíjense la diferencia. La de la conciencia recoge la experiencia comprendida, lo que comprendiste de la experiencia vivida, el extracto, la esencia de verdad y de amor. Mientras que la universal recoge la historia de tus experiencias humanas, la historia, pero no recoge lo que aprendiste de ellas. Pero entre las dos memorias está completo, tanto lo que aprendiste como la forma que te permitió aprenderlo o comprenderlo. Supónganse ustedes que ustedes leen la biografía de Simón Bolívar. ¿Qué pueden ustedes entender de esa biografía? De lo que sintió, de lo que comprendió Simón Bolívar. Pues, nada, porque esa es una historia fría, narrada por cualquier personaje, ¿sí? A veces distorsionada. Se permite una idea, un medio acercamiento al personaje, pero tú no puedes saber ni qué sintió, ni qué comprendió, ni qué, porque eso no lo recoge la memoria. Entonces, eso mismo pasa con nuestros archivos históricos. A esta memoria se tiene acceso en las regresiones, a la universal. A veces tú la sientes como una cierta sensación interior, no sé si les habrá pasado. De pronto lees una historia, y esa historia a ti te genera una cierta sensación interior, de algún tipo, que no puede ser a veces claramente definida por la persona. Es una sensación, o a veces de agrado, o a veces es una sensación. ¿Sí les ha pasado? Sobre todo cuando leen historias que tienen que ver con los siglos pasados. Entonces tú ves ciertas cosas y de pronto algunas se identifican. De pronto tú vas a un museo y entonces empiezas a mirar ciertas cosas que son de la historia de la humanidad y con algunas sientes unas sensaciones, digamos, más agradables y con otras como de rechazo, pero son solamente sensaciones, no es nada claro, ¿no es cierto?
Es que esos eventos que están allí representados en los museos tratan de conectar ciertos recuerdos históricos, pero como no está despierto esa memoria, para ti no es claro, hay una sensación. ¿Lo han observado? Bueno. ¿Sí? ¿Con la astrología? ¿En qué sentido? Bueno, esto es un poquito diferente. Ya cuando pase el avión vamos a ver. O algo que nos llama mucho la atención, esa parte la llamamos vocación. Entonces la vocación en nosotros es esa inclinación hacia algo que tiene una relación con la conciencia, con la parte que ya está desarrollada de la conciencia, que llamamos misión. En el caso del ser humano, estas tres memorias penetran en nuestro interior con la primera inhalación de aire después del nacimiento. Si el niño no respira después de nacer, pues eso respira después de nacer, pues eso obviamente moriría. Entonces, en él no habrían penetrado sus memorias superiores. Y solamente se habrían desarrollado una partecita de la psicológica y obviamente las dos que siempre están presentes y llenas, que son las genéticas y las instintivas. Desde el mismo instante de la concepción, la memoria genética está totalmente llena, lo mismo que la instintiva, más las otras memorias no lo están en desarrollo. La astrología es que hay siempre como los tipos, la caracterización que hace la astrología de las personas y cómo coincide en ello. Resulta que según la astrología se entendió que al momento de nacer hay las influencias de los astros sobre el ser y se forma lo que usted está diciendo ahí como memorias psicológicas es el comportamiento que condiciona el comportamiento del ser. Todas las personas que están catalogadas en la teoría como actuariales, tienen un comportamiento similar, tienen unos rasgos similares y así en otros signos. Por eso existen los que son compatibles, los que no lo son, etc. Debería ser caracterización. Y entiendo que esa caracterización, esa influencia se establece al momento de nacer. ¿Quieres hablar? Bueno, vamos a decir algo sencillo con respecto a eso. Supónganse, hay unas plantas que son apropiadas para nacer en verano, pero hay otras que son de invierno. Algunas otras son de primavera y otras son de otoño. Entonces, igual que eso, podemos también decir que hay unas plantas que son de las alturas, de tierras muy frías, y otras son de tierras bajas o cálidas. Algunas plantas son submarinas y otras son aéreas, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar o del momento, hay una característica que define claramente ciertos comportamientos. Entonces no se comporta lo mismo una planta de un lugar o de una época que de otra. Ustedes observen que todas las plantas, por ejemplo, hablemos de plantas que dan fruto, no dan frutos todas en la misma época, ¿no es cierto? Aquí nomás podemos observar que viene la cosecha de pera, pero no es al tiempo que la de ciruela. Son plantas que son anuales. Y así sucesivamente cada una tiene una época definida y precisa. Sabemos que los cerezos dan fruto en tal época, en tal mes exactamente, mientras que los ciruelos lo dan en otro. Entonces eso define ciertas características específicas que igual están en el ser humano. Esas características ya están previamente definidas y establecidas dentro del diseño pedagógico del destino. Es decir, ya se sabe en qué signo va a nacer ese niño.
puesto que el ritmo de gestación es un ritmo bastante exacto de la naturaleza. Entonces, dentro del destino también se establece esa influencia astrológica que llamamos signos zodiacales, dentro de las cuales entrará a formar parte del diseño pedagógico del destino, que ya se sabe en qué momento van a ser ese niño. Desde el mismo instante de la concepción, ya hay espíritus candidatos a ocupar ese cuerpo, Hay varios. Finalmente uno solo de ellos ocupará ese cuerpo, aquel que sea más afín y correspondiente con las circunstancias que se dieron dentro del embarazo y todas las circunstancias que puedan afectar la vida de esta persona. Eso hará parte del diseño del destino. Y se escoge el signo, o sea, el mismo destino escoge el signo. Es como decir, escoge el color o la marca de tu automóvil. ¿Sí? Es que acabas de decir algo que va un poquito, es diferente a algo que yo tengo entendido. Según los conocimientos que tengo, cuando un ser se está programando para vivir, escoge absolutamente todo, su madre, su